Estimada comunidad de Cantagallo, muy bienvenido a nuestro tiempo de servicio dominical. Hoy, día domingo 25, muchos de ustedes ya se levantaron temprano o durante este día. Vamos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos de este país para votar. Así que quisiera darle la bienvenida a este culto para que tú escuches la palabra de Dios, los cánticos, las oraciones, así que todos bienvenidos. Pero también quiero decirles que nuestros obispos escribieron una carta para este día, para lo que está sucediendo en el día de hoy. La verdad que hoy día, domingo 25, es un día importante para Chile, para el país. Estamos llamados a un plebiscito para poder votar, para manifestar nuestra opinión como ciudadanos. Y los obispos de nuestra iglesia anglicana han enviado una carta a todas las comunidades y yo quiero recordar lo que ellos han recomendado para este tiempo. Ellos han hecho un llamado a la oración. Es muy importante en este tiempo poder orar por nuestro país, por el destino de nuestro país y por las autoridades. Necesitamos de oración. Y por eso tenemos distintos grupos de oración y todas las comunidades cristianas en este tiempo están orando. Ese sería el punto uno que ellos recomiendan, su primera recomendación. Su segunda recomendación es que somos ciudadanos del reino de Dios y a la vez somos ciudadanos de Chile, de este país. Por lo tanto, no estamos ajenos a lo que sucede en nuestro país. Por eso nosotros debemos participar y debemos ser partícipes de las decisiones que se toman en este país y ejercer nuestros derechos como ciudadanos, pero entendiendo que también somos primero ciudadanos del reino y después ciudadanos de este país llamado Chile. Y también el punto 3, ellos dicen, mira, el destino de nuestro país está en las manos de Dios. Así que cualquiera que sea el resultado, tú y yo no debemos estar preocupados, sino al contrario, saber que Dios tiene todas las cosas en control. Así que es importante entender eso. Dios tiene todas las cosas bajo su control. 4, ellos nos piden que, como tenemos que ejercer nuestro derecho, todos votemos en forma informada. Es importante informarse, tener información para lo que uno va a hacer. Entonces, obtener toda la información necesaria y no a veces dejarse llevar por noticias falsas, sobre todo en este tiempo que circulan en redes sociales muchas noticias que son falsas. Número 5, dice, ellos su recomendación dice, votar pensando en nuestra libertad para la misión. Eh, Tú debes votar y cada uno de los cristianos debemos votar para que lo que suceda, por lo menos con nuestro voto, es tener un escenario propicio para el Evangelio. Entonces tú debes ver cuál de esas alternativas, de acuerdo a toda la información que tú has obtenido, no información falsa, sino que por lo menos información verificable, poder hacerlo pensando en mente en la libertad para la misión. 6, ellos nos dicen que nosotros somos servidores de Dios. Entonces, nuestra gran labor es servir a Dios y con la forma de servicio nosotros también vamos sirviendo al prójimo, a todos los que están alrededor nuestro. Las comunidades cristianas es una comunidad de servicio, para servir al prójimo. Y el punto 7 y último, y Chile necesita a Dios. Y, y lo que dicen para terminar, dice, no somos ingenuos, es decir, que Chile va a cambiar con la actual constitución o con una nueva constitución. La verdad que, de acuerdo al pensamiento cristiano, Chile no va a generar mayor cambio por una u otra de estas dos alternativas, sino que
Creemos que el gran cambio, dicen ellos, y que creemos los cristianos, es el cambio que se produce en el corazón de las personas. Cuando hay cambios en el corazón de cada una de las personas, bueno, vamos a aprender a ser tolerantes, vamos a echar fuera de nosotros toda violencia, vamos a entender lo que es realmente el servicio y cómo uno debe aportar a la comunidad. Así que, queridos hermanos, esto hice la introducción de este culto, que hoy día, como es un día relevante para el país y los cristianos no estamos ajenos a lo que sucede en el país, poder darle algunas luces de lo que han recomendado nuestros obispos. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo de culto, de comunión, de servicio dominical, donde tú y yo podamos glorificar a Dios, bendecir a Dios y orar por esta nación, para que cualquiera que sea el resultado de este día, sea para la gloria de Dios y para el servicio y para el bienestar de todos los chilenos. Así que bienvenido a nuestro culto dominical. Soy Eliezer Collarte. Tengan todos una cordial bienvenida a este culto digital de la Iglesia Cantagallo. En este día 25 de octubre, día domingo, contentos, alegres, vamos a participar de este culto. Bienvenido a nuestros hermanos en Estados Unidos, Colombia, Argentina y las diferentes ciudades también acá en Santiago. Es importante no descuidar, seguir nuestras instrucciones, no nos olvidemos que seguimos en pandemia, cuidando de nuestra salud y de nuestros seres queridos, siguiendo todas las instrucciones que nuestras autoridades nos han informado, en especial este día en que tenemos que cumplir con nuestro deber cívico, hacerlo en comunión, en paz y en armonía. Estamos estudiando también el libro de los Hechos. Es un libro que nos enseña cómo ellos vivían en armonía, en paz, en comunidad, con el único objetivo de evangelizar y cumpliendo el mandamiento que Jesús le dejara de ir por todo el mundo y predicar su evangelio. Vamos a leer en esta mañana un salmo, Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Mon, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Palabra de Dios. En esta mañana el Señor haga realidad en nosotros este hermoso salmo de David, Salmo 133. Y para finalizar, solamente decirle dos palabras importantes de este salmo: el habitar y la armonía. No basta con estar juntos, tenemos que estar conectados en armonía, con un mismo sentir. ¿Y qué es la armonía? Muy breve, la armonía es un concepto que se usa mucho en la música. Para que haya música tienen que haber tres elementos: melodía, armonía y ritmo. Pero una música sin armonía no es música. Por ejemplo, esto es una melodía, pero esto es una armonía. Una melodía en armonía. Importante la armonía para que haya un buen desarrollo musical y en todo ámbito de cosas. Tengan ustedes una cordial bienvenida y que Dios les bendiga en este día. Dame
tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Roguemos al Señor por aquellos que sufren dificultades financieras y por todas las personas en situación de calle, para que vean la luz de Cristo en su sufrimiento y que sus necesidades sean satisfechas. Señor, te suplicamos que se termine la pandemia para reunirnos en familia. Dale sabiduría a nuestro presidente para guiar correctamente a nuestro país. Por esto te rogamos al Señor. Buenos días, queridos hermanos, los saludo desde nuestra iglesia Cantagallo en este domingo y saludo a todos aquellos también que se conectan por Zoom con nuestra comunidad. Les voy a compartir un testimonio de alguien que conocí alrededor de unos 7 u 8 años atrás. Es la historia de una mujer. En una oportunidad, en ese tiempo que les dije, alrededor de 7 o 8 años atrás, mi esposo fue invitado a una convención cristiana representando a la sociedad bíblica. Y yo lo acompañé en esa oportunidad. Bueno, llegamos, saludamos a las correspondientes autoridades del lugar y los hombres se fueron a una reunión y las mujeres se fueron a otra. Estábamos ahí cantando, hubo una oración, cuando sube una mujer de alrededor de unos 70 años más o menos, alta, pelo canoso,
delgadita. Esta mujer comienza, esta hermana en Cristo, comienza a hablar del Dios que ella conocía. Este Dios que conoció desde su juventud, que le dio un ministerio a ella y a su esposo. Se casó, tuvo varios hijos y ella era esposa de un pastor. Y comienza a narrar de que no era una familia rica, sino que una familia sencilla, de cómo Dios proveyó para ella todo lo que ella necesitaba. Nunca nadie que llegó a su casa dejó de tomarse una taza de té, de compartir el pan. Y empezó a hablar de todas aquellas cosas que Dios había hecho en su vida. Cómo ella oraba, cómo ella clamaba al Señor, cómo ella conversaba con su Dios. Podría estar toda la mañana contándoles todos los hechos que ella contó, que fueron muchos. Que vio sanidades, vio milagros, vio provisión, vio salvación, vio fe. Bueno, y termina su testimonio, su relato, y ella dice, bueno, ahora vamos a orar. Y comienza a orar. Comienza a orar. Cuando ella comenzó a orar, desde que ella comenzó a hablar, a contar y a orar, yo sentía algo dentro de mi corazón. Yo sentía que mi corazón ardía. Me sentía profundamente tocada. Y la oración que ella hizo fue una oración maravillosa que topaba el cielo. Era un clamor con una dependencia, con una fe, que casi todas las mujeres que estaban ahí terminaron levantando las manos y alabando al Señor. Bueno, terminó su participación, continuó un poco más la reunión, yo me retiré, nosotros también con mi esposo, y pasó el tiempo, pasaron unos años, no sé, y alrededor de unos 5 años atrás, yo todavía trabajaba en la sociedad bíblica, yo estuve a cargo de un local en Plaza Egaña, en el sector de Ñuñoa, y un día X entra una persona a la librería, y entonces yo lo miro y lo reconozco, y le digo, ¿cómo le va? Bien, me dice, hermana. Le dije yo, ¿usted es Patricio Fres? Sí, me dice, yo soy. Le dije yo, ¿y usted ya no está en la televisión? No, me dice, yo ya no estoy en la televisión, me fui hace tiempo. Yo ahora soy pastor de una pequeña iglesia, me dijo, que está aquí a la vueltecita, detrás de aquí del mall, me dijo. Y ahí conversamos un poquito, cuando de repente le dije, ¿sabe? Yo le quiero decir algo. Usted, le dije yo, es fruto de su mamá. Y me miró y se rió. Y yo le dije, pastor, le dije yo, hermano, yo conocí a su mamá. Sí, me dijo, no le puedo creer. ¿Dónde? Y le relato. Y le digo, pocas mujeres he conocido que oren con el fervor que ella oró. Y contó su testimonio, le dije yo, de vida. Y tengo que decirle, le dije yo, que usted tiene una madre llena de la gracia de Dios. Porque todo lo que dijo y su oración tocó profundamente mi corazón. A él se le llenaron los ojos de lágrimas y se conmovió. Gracias, hermana, esa es mi madre. Yo le dije, usted es producto de la oración de su mamá. Ella debió haber orado mucho pensando que quizá usted alguna vez se había alejado un poco de la iglesia por el hecho de estar en la televisión. Sin embargo, le dije yo, aquí está y es pastor de una congregación. Sí, hermana, gracias. Bien, ¿por qué cuento este testimonio? Porque en realidad yo no estoy honrando a ese hombre, que ya le hicieron una manifestación de amor, de fraternidad, de sus compañeros de la televisión. Yo vi un pedacito de eso y supe que había muerto de cáncer hace muy poco. Sino que yo creo que él es fruto, como el resto de los hijos también y los hermanos de él, de esta mujer. Una mujer, una madre
que nunca dejó de clamar ni por este hijo ni por ninguno de sus hijos. Y no me cabe ninguna duda que por sus nietos, una mujer llena de la gracia de Dios. Yo quisiera que todas nosotras fuéramos mujeres llenas de la gracia de Dios. Que nuestras oraciones nunca llegaran a un tope, sino que llegaran hasta los cielos siempre. Porque los cielos se abren cuando uno ora, cuando uno clama al Señor. Así que yo en esta mañana honro a la mamá de Patricio Fres. No a él. Él ya recibió a la mamá. A esa mujer de oración, a esa mujer fiel. No me cabe duda que su esposo también debe haberlo sido y su esposo había fallecido en ese minuto cuando ella contó lo que Dios había hecho en su vida. Así que yo las animo, queridas mujeres, mamás, que no dejen nunca de orar por sus hijos, porque Dios las escucha y las va a escuchar siempre, así como me ha escuchado a mí también. Que el Señor las bendiga, que tengan un lindo domingo junto a su familia y será hasta una próxima vez y un próximo testimonio. Bien, hemos llegado a nuestro tiempo de avisos comunitarios. Los avisos comunitarios muestran la vida de la comunidad durante la semana. Y por eso es importante que tú puedas conocerlos y saber qué cosas en el cual tú te puedes integrar. Bien, nuestros cultos dominicales son a las 11 de la mañana a través de YouTube. Te llega el link y tú puedes conectarte los domingos a las 11 de la mañana y también queda posteriormente grabado para que tú lo puedas volver a ver o verlo más tarde o distribuirlo a otras personas. Así que bienvenido a nuestros cultos dominicales los domingos a las 11 de la mañana. También tenemos nuestras reuniones de oración los días jueves a las 7:30 de la mañana. Todos invitados. Margarita Riveros está a cargo de nuestros grupos de oración. Gracias por el trabajo. Ya comenzaron a integrarse nuevas personas a estos grupos de oraciones de la mañana, así que bienvenidos si tú quieres los días jueves a las 7:30 de la mañana integrarte a nuestro grupo de oración vía Zoom. También tenemos un WhatsApp donde tú puedes mandar tus peticiones, WhatsApp de oración que se llama Intercesión, donde podemos interceder unos por otros. Así que bienvenido a esta tiempo de oración. También estudios bíblicos de Job ya está terminando, ya está llegando a su parte final del estudio de Job, maravilloso para poder aprender de este libro de la Biblia. Así que gracias a Gary y Julie que nos han estado enseñando el libro de Job. También únete a los grupos digitales si tú quieres formar parte de los grupos de matrimonio, coinonía, buen samaritano. Bueno, avísanos y te podemos integrar a cada uno de estos grupos comunitarios. También contarte que tenemos células de mujeres los días martes a las 20 horas a través de Zoom. Y ahora los días miércoles nos estamos jugando los varones. Hay una célula de hombre ahora a las 20 horas los días miércoles. Así que bienvenido. También está nuestro café de búsqueda los sábados a las 19 horas. Todos bienvenidos a nuestro café de búsqueda. También los días domingos a las 20 horas tenemos nuestro culto para las personas nuevas. Si tú eres una persona nueva o quieres que un amigo quiera formar parte de estos cultos el día domingo, todos los domingos a las 20 horas te enviamos el link para que tú te puedas conectar en nuestros cultos digitales del día domingo para personas nuevas. Y también tú puedes participar, si tú quieres formar parte y colaborar en los cultos para personas nuevas, también eres bienvenido. Y bueno, contáctate con nosotros a través de estos medios digitales y también puedes escríbenos a contacto@iglesiacantagallo.cl. Bien, bienvenidos a todas las actividades semanales de nuestra comunidad Cantagallo.
duda, estos tiempos son difíciles, en lo económico y también en lo espiritual, cuando nos sentimos solos. Nos va a afectar de diferentes formas el encierro. Sin embargo, Dios está con nosotros. Les queremos pedir que al que tiene más, de más, al que tiene menos, de menos, y se acerque a la cuenta de nuestra iglesia y pueda hacer su ofrenda. Tu iglesia necesita de tu aporte. Ofrenda con entusiasmo para que nuestra iglesia crezca. Bendiciones a todos. Buenos días. La lectura de hoy está en Hechos 7, del 1 al 3 y del 51 al 60. El jefe de los sacerdotes preguntó a Esteban: ¿es verdad todo esto que dicen de ti? Esteban respondió: amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes que fueran a vivir al pueblo de Harán, y le dijo: deja tu pueblo y tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Hermano, esta es palabra de Dios. En su discurso, Esteban le dijo a los de la Santa Junta Suprema: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son iguales que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Al escuchar esto, los de la Junta se enfurecieron mucho con Esteban, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios con todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar del honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron luego. Todos juntos atacaron a Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Empezaron a apedrearlo. Los que habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies del joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban orando así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con toda su fuerza: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras de tus labios murió. Hermano, esta es palabra de Dios. Buenos días a todos. Ya, oremos entonces. Señor, te damos gracias que podemos leer tu palabra en libertad y ayúdanos, Señor, a concentrar en este pasaje largo de capítulo 7 del libro de Hechos para entender lo que tú quieres que aprendamos hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Ya muchas veces en mi vida he enfrentado momentos de conflicto. Y en la mayoría de estas situaciones, he sido capaz de resolver el conflicto a través de la palabra, por una conversación o debate. Nunca he tenido que utilizar medios físicos para ganar un conflicto, a pesar de que sin duda he querido usar la fuerza en muchas ocasiones. Nunca fue el resultado. Pero la verdad es que he evitado o he resuelto la mayoría de los conflictos en mi vida a través del discurso, o he tenido momentos donde fue necesario salir y alejarme de un conflicto sin resolverlo, porque en realidad no he querido utilizar la violencia o la fuerza. En un sentido, muchas veces sería más fácil resolver conflictos con el poder, con la fuerza. Por ejemplo, ¿no va a escuchar mi argumento razonable? Ok, no problema. ¡Pau! Un golpe a la cabeza. Y de hecho, esto es el método que nuestro mundo suele utilizar en vez del debate razonable.
La sabiduría del mundo es cuando el conflicto no puede ser resuelto mediante la discusión o el debate, se utiliza la fuerza o el poder físico. Muchas veces, después de un debate, el que tiene el poder, al final hace lo que él quiere hacer. El que tiene el poder puede ignorar la razón y decidir hacer cualquier cosa que tiene ganas de hacer. Y quiero sugerir que en Hechos capítulo 7 tenemos un ejemplo de esta idea. Porque en Hechos capítulo 7, Esteban defiende su fe en Jesucristo con la razón, con un argumento lógico y claro. Y Esteban les demostraba a sus oyentes que Jesús es el Mesías y poner su fe en él es razonable, porque en Jesús se encuentra el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho para salvar a su pueblo y para vivir en medio de su pueblo para siempre. Sin embargo, en vez de escuchar al discurso razonable de Esteban, sus enemigos lo mataron. El discurso de Esteban es el discurso más largo del libro de Hechos. Esteban relata la historia de Israel para mostrar el patrón del plan de Dios. Y miren conmigo cómo empieza este discurso. Miren aquí. ¿Son ciertas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Mira, ¿cuáles son las acusaciones? Mira, versículos 13 al 14. Dice, presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Entonces, las acusaciones contra Esteban se tratan de la ley y del templo judío en Jerusalén. Y en el fondo, el argumento se fija en dónde y cómo podamos ser el pueblo de Dios. Esteban está delante del concilio de los judíos, el concilio que tiene el poder total de esta época. El mismo concilio que rechazó a Jesús a base de los testigos falsos y con casi las mismas acusaciones que ya tienen contra Esteban. Entonces, en el capítulo 7, tenemos este discurso de Esteban como su respuesta a estas dos acusaciones. Y parece poco complicado, pero vemos que es simplemente un resumen breve de la historia de Israel. Esteban basa su argumento en el texto del Antiguo Testamento, específicamente desde Génesis capítulo 12 hasta el primer de Reyes capítulo 7, esta parte de la historia. Y el punto principal de este resumen es para responder a las acusaciones de que él está hablado contra Moisés y contra el templo en Jerusalén. Y su respuesta básicamente dice que, mira, yo no estoy rechazando a Moisés ni el templo. De hecho, en realidad, ustedes son culpables de estas acusaciones. Vamos a seguir brevemente este argumento. Vamos a ver este argumento. Así que sigue el texto conmigo, empezando con el versículo 2 hasta el fin del capítulo 7. ¿Ya? Versículo 2. Mira, la historia de Israel comienza con una promesa de Dios a Abraham. La promesa indica que sus descendientes van a tener una tierra propia.
Entonces, después de unas pocas generaciones, podemos ver la realidad de que Dios empieza a cumplir sus promesas. Los bisnietos de Abraham son los 12 hombres que se convierten en las cabezas de las 12 tribus de Israel. Se llaman los patriarcas. Y esa es la historia que Esteban se refiere en los versículos del Dios al 9. Y uno de ellos era José, a quien Dios había elegido para traer la bendición. Pero miren conmigo los versículos 9 al 10. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Esteban estaba estableciendo un patrón, ¿ya? Un patrón. Cuando Dios elige una persona para traer la bendición, los judíos son envidiosos y rechazan al elegido de Dios. Y muchas veces los elegidos de Dios parecen ser débiles, pero a pesar de la debilidad y del rechazo del mundo, Dios se mantiene fiel a su elegido y lo usa para lograr el cumplimiento de sus planes. La realidad es que en debilidad hay poder. En lo que parece locura hay sabiduría. Entonces, Esteban continúa la historia de José, dónde y cómo él rescató su familia de la hambruna, etc. Pero el punto principal es este. Israel lo rechaza, pero Dios lo convierte en su Salvador. Nosotros podemos reconocer algo familiar, ¿cierto? Sabemos hacia dónde va este argumento, ¿cierto? Desde el versículo 20 estaban fija su atención en Moisés. Y Moisés también era una persona elegida por Dios como el salvador de su pueblo. A pesar de la persecución del faraón, en vez de la muerte, según el versículo 19, Dios estaba con él y se convierte en un príncipe de Egipto. Pero miren conmigo el versículo 25. Moisés suponía que sus hermanos reconocieran que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. ¿Ya? Mira, me encanta la ironía, siempre me encanta la ironía. Y este cuento es lleno de la ironía. Comparen los versículos 27 y 35 aquí. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Dios. O 35. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. El punto es, no es Esteban quien había rechazado a Moisés. En realidad, desde el principio, fueron los israelitas quienes lo rechazaron. Y Esteban insistió que este hecho con fuerza en el versículo 39. Aquí. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron.
Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Y veremos el patrón de nuevo. Esto es como Israel solía tratar a los elegidos de Dios. Israel lo rechaza, pero Dios lo convierte en su Salvador. Y eso es exactamente lo que el concilio había hecho con Jesús. Nosotros podemos ver hacia dónde va este argumento, ¿no es cierto? Entonces, en un sentido, una aplicación para nosotros en estos días podría ser que podemos anticipar la oposición del mundo por ser los elegidos de Dios. Podemos anticipar que en los ojos del mundo Jesús no tiene autoridad ni poder, pero podemos saber con claridad que la verdadera realidad es lo contrario. Jesús sí tiene la autoridad total sobre este mundo. Jesús sí tiene el poder total sobre este mundo. Y en segundo lugar, podemos anticipar oposición a nuestro mensaje. Podemos anticipar que vamos a parecer en los ojos del mundo como unos débiles y locos. Pero, ¿a quién deseamos complacer? ¿A Dios o el mundo? ¿A quién deberíamos tener temor? ¿A Dios o el mundo? Es un desafío. Mira, a la luz de este desafío, vamos a volver al discurso de Esteban. Y el punto principal del discurso hasta ahora es mostrar que Esteban no ha rechazado a Moisés. Sin embargo, la historia de Israel demuestra que los judíos mismos y sus líderes han rechazado a Moisés. El propósito de esta historia no es solo para defenderse contra las acusaciones, sino también para apuntar a Jesús. Mira, el versículo 37 dice: Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Nosotros podemos ver hacia dónde va este argumento, ¿cierto? Por lo tanto, con respecto al cargo acerca de la ley de Moisés, Esteban rebatió que fueron los judíos quienes fallaron en cumplir la ley que se les dio. Con respecto al cargo acerca del templo, rebatió que los judíos habían hecho un ídolo de él y que Dios habitaba no en templos hechos con las manos, sino con su pueblo donde se complace en revelarse. Y los versículos 44 al 48 desarrollan este punto. En primer lugar, miren el versículo 44. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio. En el desierto, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Entonces, antes del templo en Jerusalén, el tabernáculo fue el lugar que representaba el lugar donde vive Dios en medio de su pueblo. ¿Ya? En el segundo punto, miren los versículos 48 al 50. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Lo que destaca de Esteban es que
todos los eventos más importantes en la historia de Israel ocurrieron fuera de Israel, fuera de esta tierra, fuera de Jerusalén. El argumento de Esteban es que la presencia de Dios nunca se ha limitado a la tierra de Israel o al templo en Jerusalén. Esteban apunta más allá del templo. Él apunta a Jesús. Las referencias a la gloria de Dios y la presencia de Dios se asocian ahora con Jesús. Esto es el punto principal de su discurso. La presencia de Dios tenemos en Jesús. Mira, en los versículos 2 al 36 del capítulo 7, encontramos un resumen de Génesis 12 al Éxodo 18, y Esteban enfatiza que Dios se revela en muchos diferentes lugares, y los versículos de 37 a 50 establece que ni la ley ni el tabernáculo estaban atados a la tierra física de Israel o Jerusalén. Esteban hace su resumen final en los versículos 51 al 53. Pero aquí no se defiende ante sus acusaciones, sino hace sus propias acusaciones al concilio. Miren el versículo 51, es maravilloso. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, iguales con sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Wow. El discurso de Esteban provocó pasiones muy hostiles en sus oyentes, dándose cuenta de que el concilio no quiere escuchar la verdad y que en aquella corte no podía haber justicia. Esteban hace su súplica al juicio de la corte celestial. Y en los versículos 55 y 56 experimentó una gran manifestación del Espíritu, mediante lo cual pudo ver la gloria de Dios, que generalmente los ojos humanos no pueden ver. Y él vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban vio a Jesús como el Hijo de Hombre, es decir, como aquel que sufrió y fue exaltado por Dios. Y Jesús defiende la causa de Esteban ante Dios como su abogado y le da la bienvenida a la presencia del Padre. Y ahí, delante del mismo concilio que había condenado a Jesús, Esteban dio testimonio que Jesús se había levantado de los muertos. Me imagino que les cayó las autoridades como una patada en la guata. No fue posible que las autoridades contradijeran su argumento razonable. ¿Ya? El argumento era lógico, era obvio. Fue basada en la historia de los judíos, en las escrituras de los judíos. Y por lo tanto, lo que hicieron fue utilizar su poder, la fuerza. Nosotros podemos anticipar la oposición a nuestro mensaje de Jesucristo. Y como Esteban, deberíamos alegrarnos por esta oposición. ¿Por qué? Porque la realidad es que Jesús ha ganado. Jesús ha ganado. Nuestra vida con Él es segura para siempre. También podemos alegrarnos porque sabemos que la iglesia crece más frente a la oposición que cuando está cómoda.
Según la historia del libro de Hechos, veremos cuando la iglesia enfrentaba la oposición, creció y la palabra de Dios creció. De hecho, aquí en el capítulo 7 hay el máximo oposición. No hay más. No hay algo más fuerte que la muerte. Pero después, el máximo crecimiento. Podemos ver esta verdad. Hoy en día también, la iglesia crece más en los lugares donde hay más oposición. Mira, en los capítulos anteriores de Hechos, hemos visto que la oposición al mensaje del evangelio se ha intensificado. Y la oposición ha pasado desde las amenazas hacia Pedro y Juan, a la detención de todos los apóstoles, hasta la flagelación y el deseo de ponerlos todas a la muerte. Y la muerte de Esteban lleva un clímax de esta oposición. Ahora se ha muerto el primer cristiano por su proclamación del evangelio de Jesucristo como Señor, Mesías, Salvador y Rey. Pero Hechos capítulo 7 también sirve para preparar los temas que van a seguir en los siguientes capítulos. La muerte de Esteban invita más persecución, lo que lleva a la propagación del evangelio más allá de Jerusalén, según la promesa de Jesús. ¿Ya? En el capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este cuento del capítulo 7 demuestra el plan de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús volverá con fuerza y juicio un día, pero hasta que llegue a ese día, nuestro llamado es seguir el camino que nos demostró Jesús. No es una coincidencia que las últimas palabras de Esteban ante su muerte reflejen las palabras de Jesús en la cruz. En vez de la venganza, pidió la gracia. Y eso es un gran desafío para nosotros, ¿cierto? Podríamos sentir que queremos ganar el mundo por Dios utilizando la fuerza si es necesario, ¿ya? Pero el camino de Dios no es así. Eso no es la manera en que deberíamos hacer discípulos de Jesús. No es la manera en que deberíamos ganar personas para el reino de Dios. Debemos confiar en el plan y las promesas de Dios, porque Él es soberano. Entonces, quiero terminar con un recordatorio de las palabras del apóstol Pablo a los creyentes en Corintios. Dice eso: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y también, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y quiero terminar con estas palabras. Entonces, oremos. Glorioso Señor, te damos gracias por tu plan de salvación que se nos revela en toda la Biblia. Gracias, Jesús, que estás a la derecha del Padre y que a todos los que creen en ti les da la bienvenida a tu presencia. Te pidamos que das perseverancia a nuestros hermanos sufriendo la persecución. Ayúdalos a dar testimonio de tu amor a pesar de la oposición. También te pidamos que nos ayudes a proclamar tu evangelio hasta los confines de la tierra con humildad y gracia
guiados por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este culto del día de hoy y vamos a ir a la bendición final. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros ahora y siempre. Querida comunidad, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Saludos virtuales para todos. Salúdense entre ustedes y nos vemos el próximo domingo en nuestro culto virtual de Cantagallo. Gracias. Buena semana. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi rey.